Buenas tardes, queridos colegas. Un saludo cordial a los representantes de las instituciones públicas presentes, también a los colegas investigadores del sector independiente, a queridos compañeros y compañeras de la prensa. Agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Me va a acompañar en la presentación la directora de encuestas a hogares, la licenciada Norma Medina. Norma, si podés activar tu micrófono para probar. Buenas tardes, hola a todos, ¿me escuchan? Alto y claro, muchas gracias, Norma. Gracias, director. Sí. Veo que hay colegas que siguen ingresando, pero en honor al tiempo y a la puntualidad de los colegas y todos los presentes, queremos iniciar esta breve presentación que tiene que ver con el informe del Instituto Nacional de Estadística del Paraguay sobre la fuerza de trabajo correspondiente al cuarto trimestre del año 2020. Este año 2020, que ha tenido sus propias características, ha sido un año bastante complejo, puesto que a partir del 7 de marzo se da el primer caso de COVID en el Paraguay, en donde cambia, digamos, la normalidad de nuestras actividades y pareciera que no hay un solo ámbito de nuestras vidas que no haya sido afectado. Esto también implicó un desafío bastante importante para las oficinas nacionales de estadística y principalmente para la nuestra, puesto que también el gobierno nacional ha tomado medidas para precautelar la salud de cada uno de los que habitamos en el querido Paraguay. Nosotros tuvimos desafíos metodológicos en ese segundo trimestre que tuvo que ver con una cuarentena de fase 0, como dio en llamarse, en donde tuvimos aproximadamente 37 días de fase 0. Y también nosotros hemos suspendido los operativos de campo en ese trimestre y fuimos a una metodología con el máximo uso de la tecnología de información y comunicación, con el uso de computadoras, de tablets, de llamadas telefónicas, y acá un destaque especial a la ciudadanía que nos brinda toda la información. Realmente queremos destacar y agradecer a esa gran ciudadanía, puesto que el 95% de todas las entrevistas que realizamos nos atienden de la mejor manera posible y nos dan toda la información. Inclusive nos dieron sus números de teléfono, lo que nos permitió hacer las entrevistas de la encuesta permanente de hogares a través de este medio tecnológico. En el tercer trimestre ya vimos cierta mejoría, una reactivación también importante de la fuerza de trabajo que tuvo que ver esencialmente con el levantamiento de las restricciones de cuarentena. Y en el cuarto trimestre, que es el motivo que nos convoca hoy, la fuerza de trabajo tuvo una recuperación bastante importante. Ese es el objetivo principal de esta convocatoria. Hemos preparado una síntesis de lo que pretendemos sea este informe del cuarto trimestre de la encuesta permanente de hogares continua. Si estoy compartiendo la pantalla, esta presentación va a tener un componente de los antecedentes, el componente de terminología, de definiciones de indicadores y principales resultados. Hablando de los antecedentes, en enero del 2017 inició la encuesta permanente de hogares continua, que implica recoger datos durante todo el año. Esta encuesta se realizaba solo en el último trimestre de cada año, con una tradición de alrededor de 22 años en el Paraguay.
Cada trimestre se entrevistan cerca de 4.000 viviendas en todo el país, a excepción de Alto Paraguay y Boquerón, que permiten tener resultados trimestrales a nivel nacional, área urbana y rural. Para el año y sumando los 4 trimestres se podrá disponer de información desagregada para los 16 departamentos. Finalmente, para la recolección de datos durante el cuarto trimestre del año 2020, se recurrió nuevamente a entrevistas presenciales, dadas las flexibilizaciones de las medidas sanitarias y principalmente la extensión temática del cuestionario. Como ustedes saben, la encuesta permanente de hogares tiene alrededor de 300 variables que buscan medir condiciones de vida de los habitantes que estamos en el Paraguay. Ahora quiero ceder el uso de palabra a la directora de encuestas a hogares, la licenciada Norma Medina, para que veamos el resto del informe. Muchísimas gracias por sumarse a esta entrevista, a esta presentación. Y antes de cederle a Norma, también quiero proponer el mecanismo de cómo participar en este webinar o en este conversatorio. Pretendemos terminar la presentación en un tiempo de aproximadamente 45 minutos y después nos ponemos a disposición de los asistentes para evacuar cualquier tipo de preguntas que puedan escribir al chat o directamente pedir la mano, pedir la palabra y yo actuaré de moderador. Muchísimas gracias. Adelante, Norma. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, director, por la introducción. Y dado los antecedentes que ya mencionó el director, a mí ya me corresponde hablar entonces de la terminología que se utiliza y que es muy importante considerar porque todos nuestros informes y esta presentación se van a basar en esa terminología. Lo que antiguamente todos nosotros conocíamos como PEA o como población económicamente activa, desde la 19ª conferencia de la OIT se llama fuerza de trabajo. No es que estamos publicando nuevos indicadores, sino más bien es un cambio de denominación de estos indicadores. La población inactiva, que era el otro grupo poblacional, hoy día se denomina población fuera de la fuerza de trabajo. Y un grupo importante que se estudia para Paraguay, que es el subempleo visible, hoy tiene una denominación de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo. Siguiente, director. Y también es muy importante ver cómo se calculan estos indicadores. En primer lugar, se tiene que determinar un universo. ¿A qué universo vamos a estar refiriéndonos cuando hablamos de indicadores de empleo? Y para Paraguay y todos los países de la región, por recomendaciones de la OIT, la población en edad de trabajar corresponde al grupo de personas de 15 y más años de edad. Este grupo poblacional se divide a su vez en dos grupos. El primer grupo es la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo está compuesta por el conjunto de estas personas de 15 y más años de edad que están en dos condiciones. La primera condición es la que está haciendo algo o la que está suministrando mano de obra en una actividad económica, por lo menos una hora en un periodo de referencia. Y el otro grupo poblacional que también participa, pero no trabajando, sino estando disponible y buscando trabajo. Y el indicador que habla de la fuerza de trabajo y que se expone en nuestros materiales es la tasa de la fuerza de trabajo, que se calcula sumando a la población ocupada más la desocupada sobre la población de 15 y más años de edad. Y el grupo de población ocupada, como ya adelanté, es del grupo que está haciendo alguna actividad económica, por lo menos una hora en el periodo de referencia, y su indicador se calcula como tasa de ocupación dividiendo a ese grupo poblacional por la población en edad de trabajar, que en este caso es de 15 y más años de edad, multiplicado por 100. Siguiente. El otro grupo de la fuerza de trabajo es la población desocupada y su indicador es la tasa de desocupación. Y se calcula dividiendo a la población desocupada, que repito, es la población que no está
realizando ninguna actividad económica ni una hora en 7 días, está disponible para trabajar, pero además tuvo que haber hecho algo para conseguir el trabajo, ya sea un trabajo dependiente como asalariado o un trabajo de manera independiente. Su tasa se calcula dividiendo a ese grupo poblacional por la fuerza de trabajo multiplicado por 100. Luego, un grupo muy importante para Paraguay y muchos países que no tienen mercados estructurados es la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo. Ese grupo poblacional es un subgrupo de la población ocupada, es parte de la población ocupada, trabaja, pero pocas horas. Y el límite para Paraguay es de 30 horas en 7 días y su tasa se calcula dividiendo ese grupo poblacional por la fuerza de trabajo por 100. Y por último, un indicador también, antes de eso, director, es la combinación de la población desocupada con la subocupada, que da cuenta de la subutilización de la fuerza de trabajo. Muy importante de analizar, porque un grupo es el que no tiene absolutamente nada y el otro es que tiene, pero no es suficiente y está buscando adicionar horas de trabajo. Y esa tasa combinada se calcula sumando la subocupada con la desocupada por la fuerza, dividiendo por la fuerza de trabajo multiplicado por 100. Y bueno, esta ya debería ser la terminología que debemos manejar para mirar los indicadores y tener mayor capacidad de análisis. Finalmente queda así nuestra población cuando hablamos de mercado de trabajo. Tenemos una población total en Paraguay que dividimos en dos conjuntos, la población de 15 y más y la población de menos de 15 años. La población de 15 y más, a su vez, a través de las preguntas de la EPH, pueden pasar a formar parte de la fuerza de trabajo o a estar fuera. Entre los que están dentro de la fuerza de trabajo están los que trabajan, que es la población ocupada, y los que buscan trabajo, que es la población desocupada. Dentro de la población ocupada está la subocupada, que sumada a la desocupada es la subutilización de la fuerza de trabajo. Parece trabalengua, pero es importante manejar esta estructura para entender los números que vienen a continuación. Siguiente. Y aquí ya están las cifras con un copiatín al lado izquierdo de cada slide. Y lo que decía el director, estamos mostrando hoy la novedad es el cuarto trimestre del año 2020 y él adelantó que fue un año muy atípico. Por tanto, es muy importante ver la comparación de lo que pasó internamente en 2020. Ahí fijarnos más la atención porque la dinámica fue muy distinta de un trimestre a otro. Y finalmente hacer una comparación con el mismo periodo del año pasado para ver cómo estamos, si nos recuperamos, si todavía no, y así sucesivamente en todos los indicadores del mercado laboral. Lo primero que estudiamos es la tasa de la fuerza de trabajo. ¿Qué movimiento tiene el mercado laboral? Y ahí vemos que la cifra que registró el cuarto trimestre de la EPH dice que nuestra tasa de fuerza de trabajo es del 72,4%. Que comparado con lo que pasó en el tercer trimestre, que tuvimos una tasa de 70,7, estamos registrando un incremento de nuevo en la fuerza laboral. El trimestre más crítico fue el segundo, y eso todos sabemos por qué. Tuvimos la menor tasa registrada en toda la historia de la EPH, que fue 66,7, aumentó a 70,7 en el tercer trimestre, y luego vuelve a aumentar para el cuarto en un 72,4%. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron que aumente esa tasa? En primer lugar fueron las mujeres, que pasaron de una tasa de 57,5% a una tasa de 60,6%. Si bien acá no está la cifra para no marearnos con tantos números, sí en nuestros boletines están que todo lo que ocurrió entre el tercero y cuarto trimestre ocurrió en áreas urbanas. Las áreas rurales mantuvieron sus cifras y sobre todo su dinámica laboral. Este aumento de 70,7 a 72 implica que
107.000 personas aproximadamente ingresaron a la fuerza de trabajo entre el tercer y cuarto trimestre, de las cuales 93.000 se dio en el área urbana y 14.000 en el área rural. Y habíamos visto también que son urbanas y son mujeres. De 107.000, entonces, 17.000 son hombres y 90.000 son mujeres. Ahora, respecto al cuarto trimestre del 2019, para ver cómo estuvimos un año antes en el mismo momento, ahí podemos ver que ya estamos con una leve diferencia. Teníamos una cifra de 72,9 en el 2019, en ese mismo periodo. Ahora tenemos una cifra de 72,4, que si bien es inferior, la diferencia ya es ligera, ya es muy leve. Y esa diferencia se da tanto para hombres como para mujeres. Entonces, esto es lo que ocurrió con la fuerza de trabajo. Siguiente, director. Ahí podemos ver entonces qué grupo fue el que dinamizó la fuerza de trabajo. ¿Fueron los ocupados o fueron los desocupados? En este gráfico podemos ver que, por una parte, los ocupados fueron los responsables de dinamizar importante, o sea, significativamente ese grupo. Vemos que la tasa de ocupados del cuarto trimestre es de 67,2%, que comparado con el tercer trimestre hay un incremento, pues pasa de 64,9 a 67,2. ¿Quiénes aumentaron en mayor medida? Otra vez las mujeres. Los varones aumentaron de 79,4 a 80,6 y las mujeres de 50,9 a 54,4. En valores absolutos, esta diferencia positiva en las tasas implica 135.000 personas más en el mercado de trabajo en la condición de ocupada, de los cuales 34.000 son hombres y cerca de 100.000 son mujeres. Con respecto al mismo periodo del año pasado, se dan diferencias similares como vimos en la fuerza de trabajo. Todavía no estamos llegando al mismo nivel. En el 2019 teníamos una tasa de 68,8%, el cuarto trimestre del 2020, sin embargo, muestra una tasa de 67,2%. ¿Quiénes registran la mayor diferencia? Tanto hombres como mujeres prácticamente tienen una misma diferencia negativa al comparar el cuarto trimestre 2020 con el cuarto trimestre 2019. Siguiente. Y dentro de los grupos de ocupados hay que ver, está bien, aumentó la ocupación, pero ¿cómo? ¿Subocupados o no subocupados? Y aquí podemos ver con la subocupación del cuarto trimestre del año 2020 que disminuyó. Lo que implica es que las 135.000 personas aumentaron el grupo de población ocupada, pero además hubo aumento en horas de trabajo. La tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo registrada en el 2020, en el cuarto trimestre de 2020, es 7,2, 2 puntos menos que la registrada en el trimestre inmediatamente anterior, que fue de 9,2%. ¿Quiénes bajaron? Tanto hombres como mujeres. 7,2 a 5 los varones y 12 a 10 las mujeres. Pero ¿qué pasa en relación al cuarto trimestre del año pasado? Y ahí vemos que sí hay un incremento aún. De 6,8 fue la cifra registrada en el cuarto trimestre de 2019, pasa a 7,2 en el cuarto trimestre del año 2020. Lo que implica que así como aún no se recuperaron todas las ocupaciones, tampoco se recuperaron todas las horas de trabajo comparando con el año 2019. Hoy podemos decir, o sea, por lo menos la cifra más actualizada que estamos publicando, dan cuenta de que existen alrededor de 234.000 personas ocupadas en la condición de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo. Siguiente.
Y ahí viene la desocupación. Vimos que la fuerza de trabajo aumentó respecto al tercer trimestre, producto de lo que pasó con la ocupación, y ahora hay que ver qué pasó con la desocupación. Y si comparamos también, y haciendo énfasis en la comparación dentro del 2020, podemos ver que el cuarto trimestre del 2020 respecto al tercero del 2020 mostró una disminución de la tasa de desocupación en un punto porcentual, pues pasó de 8,2 a 7,2. Y la disminución se dio en ambos sexos. Los varones registraron una diferencia de 5,8 a 4,9 y las mujeres de 11,5 a 10,2. Pero en relación al año 2019 tenemos una desocupación superior en 1,5 puntos porcentuales, pues estamos teniendo cifras que van de 5,7 a 7,2, para los varones 4,1 a 4,9 y las mujeres son las que en este periodo estudiado registraron un incremento más significativo, pues pasaron de 7,9 a 10,2. La baja de desocupación que se dio entre el tercer y cuarto trimestre en valores absolutos es de alrededor de 28,000 personas, pues pasaron de 295,000 a 267,000 personas aproximadamente. Siguiente. Y bueno, este es un grupo poblacional que le dimos destaque desde la pandemia. Como ya decía el director, esto también tuvo un cambio importante en nuestro nivel de análisis, porque se esperaba que con todas las medidas muy fuertes en el segundo trimestre, flexibilizados en el tercero, que la desocupación suba a niveles muy elevados. Y eso no se daba por la definición de la desocupación, porque exigía un tercer componente o un tercer factor, que era la búsqueda activa de trabajo. Y la búsqueda activa de trabajo no puede darse en un mercado que está parado o en un mercado con restricciones. Por tanto, lo que ocurría con el mercado estaba muy explicado con lo que ocurría con la población que quedaba fuera de la fuerza de trabajo. Y con este cuarto trimestre también hicimos ese destaque, y es muy importante comparar internamente el 2020, porque en el 2019 no teníamos pandemia, por tanto no amerita mucho esa comparación. ¿Qué pasó? Que este grupo poblacional, nosotros incorporamos en el cuestionario preguntas que permitan dividirla en dos grupos. Uno en un grupo que con o sin pandemia iba a estar inactiva, y esos son los estudiantes, son jubilados, son personas ancianas, las amas de casa, enfermos, discapacitados que no trabajan y que no iba a cambiar su situación con o sin pandemia. Y otro grupo que sí generó, que entró en este grupo por razones que están relacionadas a estas medidas en función a la pandemia. Al primer grupo le llamamos inactivos tradicionales y al segundo grupo inactivos circunstanciales. Y todo lo que ocurre en el mercado también puede ser mostrada por la dinámica de este grupo, por el comportamiento de este grupo. ¿Qué pasó en el cuarto trimestre? Teníamos una población inactiva de 1.499.000 personas. En el cuarto trimestre registramos 1.415.000 personas, que implica una reducción de 83.000 personas aproximadamente. Esta reducción hay que ver, ¿y quiénes fueron los que redujeron? ¿Son los tradicionales, que por razones económicas salieron a buscar otra vez o meterse o incorporarse a la fuerza de trabajo, o son los circunstanciales? Y los resultados muestran que el 60% de la disminución se debió a estos denominados inactivos circunstanciales, que bajaron en una cantidad de 50.000 personas aproximadamente al comparar el tercero con el cuarto trimestre. Si vemos segundo, tercero y cuarto, vemos que se va reduciendo este grupo en un 50%. De 217.000 pasa a 111.000. De 111.000 baja a 61.000 personas. Y si todo sigue igual, en el primer trimestre deberían de bajar 30.000. O sea, si va a tener como la misma dinámica, pero esto ya estoy como
diciendo de más. Pero este es el comportamiento que tiene este grupo poblacional, que va bajando con el dinamismo del mercado. Este es el grupo que va generando otra vez mano de obra y entra en la fuerza de trabajo. Siguiente. Y aquí vemos como un resumen del grupo o de personas que pueden tener problemas o inconvenientes para acceder al trabajo. Y si miramos el cuarto trimestre del año 2020, podemos decir que Paraguay tiene o registró alrededor de 562.000 personas afectadas, o por la desocupación, o por la subocupación, o por la inactividad circunstancial. Y esto en relación a la fuerza de trabajo implica un nivel de 14,9%, pero que comparado con el tercer trimestre registró una disminución de alrededor de 4,1 punto porcentual, pues pasó de 29 a 14,9%. Siguiente, director. Y aquí ya hay una clasificación de la población ocupada por sectores y ramas de actividad para ver dónde creció más, dónde decreció esas 135.000 personas que pasaron a formar parte de la población ocupada respecto al tercer trimestre del año 2020. Si bien se muestran muchos números, lo importante es ver entre el tercero y cuarto. Y ahí vemos que los sectores que se dinamizaron entre estos 2 trimestres y que generaron esa suma positiva de población ocupada es el comercio, el sector terciario, pero también es importante el sector secundario, sobre todo la construcción, que generó un saldo positivo de 42.000 personas aproximadamente entre el tercero y cuarto trimestre. La industria, que si bien ocupa un número no tan grande de personas en Paraguay, también generó un saldo positivo al comparar con el tercer trimestre. Y de alguna forma esta diferencia positiva estaba compensada también por una diferencia negativa en la agricultura, que puede ser por ser un trabajo estacional, ¿no? Y finalmente, entre el cuarto trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2019, podemos ver esa diferencia aún negativa de 12.000 personas aproximadamente, producto de lo que ocurrió fundamentalmente en el sector terciario de la economía, sobre todo los servicios y otras actividades que están ahí abajo, como todavía no se recuperaron, sección de transporte, hay un efecto negativo en actividades financieras, en actividades de seguros e inmuebles y así sucesivamente. Siguiente. Y por rama de actividad, por situación en el empleo, si esa recuperación se dio entre los asalariados, entre los independientes, lo que nos muestran estos resultados es que al comparar el tercer y cuarto trimestre, quienes sumaron mano de obra ocupada entre estos dos periodos son los dependientes privados. Y se incorporaron en esta categoría de ocupación 177.000 personas aproximadamente. Sin embargo, y que tiene también lógica matemática, es que la población independiente disminuyó. O sea, hay grupos poblacionales que en el tercer trimestre estaban trabajando como cuenta propia y se incorpora luego en el cuarto trimestre ya como mano de obra dependiente. Siguiente. Esta es una forma de resumir muy bien estas 135.000 personas que se sumaron. ¿Dónde se sumaron? En la parte formal o informal. Y aquí lo que vemos es que el dinamismo se dio en mayor medida en la informalidad. Estas personas que ingresaron como mano de obra ocupada y que tiene un saldo de 136.000 personas, en mayor medida se dieron entre los ocupados informales no agropecuarios, porque la informalidad calculamos para sectores no agrícolas.
Y efectivamente se dio en la categoría asalariados, como vimos en el en el anterior, y más bien en zonas urbanas. O sea, todo este dinamismo positivo entre el tercer y cuarto trimestre se dio en el área urbana. Pero tenemos que recordar que el área rural, como vimos en los boletines de resultados anteriores, el área rural prácticamente no fue afectada por las medidas, y lo contrario, la agricultura sumaba y sumaba mano de obra. Y ahora vamos a ver justamente lo que ocurrió con los ingresos en el siguiente slide directo. Ahí vemos los ingresos. Voy a mover esto para poder ver los números. Ahí sí veo. Si bien los resultados para el 2020 son preliminares, son cálculos preliminares que estamos haciendo, y hasta que no salgamos con pobreza van a ser preliminares, vale la pena destacar que, y paréntesis, no tenemos cifras del segundo y tercer trimestre porque como tuvimos que hacer de manera telefónica, el cuestionario fue muy recortado y ingresos no pudimos medir de manera telefónica. Por eso estamos presentando solo cuarto trimestre 2020 versus cuarto trimestre 2019. ¿Qué podemos ver en esta tendencia? Que si bien es preliminar, ya está mostrando un comportamiento diferenciado por rama de actividad. En promedio, tenemos una diferencia negativa. Estos son promedios constantes, no son promedios corrientes. Entonces podemos ver de que el año pasado, en el cuarto trimestre, teníamos alrededor de 2.452.000 o 53.000 como ingreso mensual de los ocupados. En el 2020 hay un promedio de ingreso inferior, 2.316.000 o 17.000 aproximadamente, lo que significa una disminución de 7,8% aproximadamente en el promedio de ingresos. Y por rama de actividad, ¿qué ocurrió? Que los sectores secundario y terciario registraron la disminución, y más importante en el comercio, en el sector terciario, del sector terciario. Pero la agricultura registró un aumento que pasó de 1.641.000 aproximadamente el año pasado, pasa a 1.806.000 guaraníes aproximadamente para el año 2020, que implica un incremento de alrededor de 165.000 guaraníes, que porcentualmente significa el 9%. Entonces, en suma, podemos decir lo que adelantaba, de que los cambios positivos o negativos entre un trimestre y otro en un año muy atípico como fue el 2020, se dio en mayor medida en áreas urbanas. Área rural mostró un comportamiento diferente en algunos casos, y cuando en el área urbana era muy negativo, el área rural mostraba indicadores positivos. Y eso también ocurrió con el promedio de ingresos. Creo que con esto termina la presentación, director. Con estos números, finalmente ya está la estructura del mercado de trabajo, pero ya con números para que queden en la memoria. Y comentarles que lo que ahora estamos mostrando es una partecita del boletín de empleo que tiene la información dividida en total país, urbana y rural, y con comentarios descriptivos para entender mejor este fenómeno del mercado laboral. Y muchísimas gracias por la atención. Este ya es una ficha técnica, que es el objetivo es generar indicadores, además de la parte de empleo, de la evolución del bienestar. Llegamos a toda la población que reside en hogares particulares. Todo el año estamos en campo, y para los datos de empleo investigamos sobre los últimos 7 días. En el cuarto trimestre tuvimos un aumento muestral para tener mayor como precisión de los resultados, y llegamos a 6.012 hogares. Y ahora sí ya voy a agradecer. Muchísimas gracias por la atención. Muchas Voy gracias. a cerrar micrófono y estamos atentos a las preguntas. Ok.
Celso, si podés dejar de compartir tu pantalla. Muchísimas gracias, Norma, por la presentación. Ahora nos ponemos a disposición de nuestros invitados, de la gente que ha podido unirse, no sin antes mencionarles de que toda esta información ya se encuentra en nuestra página web a disposición de ustedes en la versión, digamos, resumida, que es la que presentamos esta tarde, y también el boletín in extenso. Igualmente, tenemos publicaciones gráficas o flyers en nuestras redes sociales, infografías que facilitan un poco el entendimiento de todos estos fenómenos de la fuerza de trabajo, e igualmente están disponibles los microdatos para que los investigadores privados, organismos internacionales puedan también procesar y sacar sus análisis. Acá quiero agradecer a las personas que están comentando. Alicia Raquel Bernal comenta si se podría decir que estos datos reflejan indicios de reactivación económica. Norma, ¿cuál es tu comentario? Perdón, director, ¿puede repetir la pregunta? Me distraje Sí, con una pregunta que me hicieron en el chat. Sí, se podría decir que estos datos reflejan indicios de reactivación económica. Sí, claro, por lo menos por lo que corresponde a mano de obra, sí, porque evidentemente cuanto más actividad económica hay una suerte de tendencia a una reactivación económica, definitivamente. Ahora, aunque en términos macroeconómicos puede no significar inmediatamente una cifra positiva, porque se dieron cuenta en el último grado, en uno de los cuadros, hemos mostrado que muchas de estas actividades o esta dinámica se dio en la actividad informal. Pero de alguna forma va a impactar la economía, pero quizás en datos macroeconómicos no se refleje rápidamente. Saludo cordial también a Roberto Céspedes, el colega del PNUD. Dice, consulta, las personas inactivas circunstanciales son mayormente mujeres y del sector urbano, y agradece por la exposición. Asimismo, en el boletín sí se demuestra que este grupo poblacional, y en los anexos del boletín, que son cuadros que están en Excel y que se distribuye por hombres y mujeres, sí, efectivamente este indicador afecta en mayor medida a mujeres. Y hubo una discusión en trimestres anteriores también, y que puede ser cierto que hay muchas mujeres que porque los hijos no iban a la escuela tuvieron que dejar de trabajar para poder estar en la casa, atenderlos, y sobre todo entraban a este grupo porque de alguna forma es una condición afectada por la pandemia. Muchas gracias, Norma. También los comentarios de los colegas. No sé si hay alguien que quiera hacer uso de palabra o quiera hacer por chat alguna consulta. Por favor, no duden en intervenir. Perfecto. Veo que ya no hay nadie que ha escrito. Si bien vamos a seguir en la semana hablando de este tema, queríamos dar cumplimiento también al calendario estadístico planteado a principios de año en el marco de las buenas prácticas estadísticas implementadas por el Instituto Nacional de Estadística del Paraguay, en el sentido del informe del cuarto trimestre de la fuerza de trabajo correspondiente al año 2020, por supuesto. Si es que no hay mayor consulta, quiero agradecer a Norma por la excelente presentación, a todo el equipo del INE también por el gran trabajo realizado, y como decía ya, toda esta información y mucho más está disponible en nuestras, digamos, en nuestra página web y en nuestras redes sociales, inclusive con microdatos para el reproceso. Así que muchísimas gracias por unirse a esta presentación. Nos ponemos a disposición para cualquier consulta adicional. Que tengan un excelente resto de jornada y por supuesto un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, director, y gracias a todos los compañeros también que se sumaron y que aportaron para que esto esté en tiempo y forma. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a todos.